¿Qué pasaría si el mayor obstáculo de tu vida no estuviera afuera, sino dentro de ti? Sé que esa idea puede resultar incómoda, porque durante años nos han enseñado a buscar las causas de nuestros problemas en el exterior. Pensamos que nos falta dinero, pensamos que nos faltan oportunidades, pensamos que las personas equivocadas nos rodean, pensamos que las circunstancias están en nuestra contra. Y así pasamos gran parte de nuestra vida intentando cambiar aquello que vemos, intentando modificar el mundo exterior. Sin embargo, existe una pregunta que pocas personas se atreven a formular. Si el problema está afuera, ¿por qué tantas veces se repite? ¿Por qué cambias de trabajo y vuelves a sentir la misma frustración? ¿Por qué cambias de pareja y aparecen conflictos parecidos? ¿Por qué alcanzas una meta y poco tiempo después regresa la misma sensación de vacío? ¿Por qué ciertas experiencias parecen perseguirte sin importar cuánto intentes escapar de ellas? Tal vez porque el origen nunca estuvo donde creías. Observa tu vida con honestidad, no para juzgarte, no para sentir culpa, simplemente para mirar, porque cuando observas con atención empiezas a descubrir algo sorprendente. Las personas cambian, las circunstancias cambian, los lugares cambian, pero ciertos patrones permanecen. Y cuando algo se repite una y otra vez, vale la pena preguntarse si la causa se encuentra realmente en el exterior. Imagina por un momento que llevas unas gafas con cristales de color rojo. Todo lo que observes parecerá teñido por ese color. Las paredes, los árboles, las personas, el cielo. Podrías pasar años intentando cambiar el color del mundo sin darte cuenta de que el verdadero origen de la distorsión se encuentra en el cristal a través del cual observas. Eso mismo ocurre con la conciencia. Cada persona observa la realidad a través de filtros invisibles, filtros construidos por experiencias, recuerdos, creencias, miedos, condicionamientos. Y esos filtros terminan determinando mucho más de lo que imaginas. Dos personas pueden vivir exactamente la misma situación. Una encuentra una oportunidad, la otra encuentra una amenaza, una descubre una enseñanza, la otra encuentra una injusticia, una avanza, la otra se paraliza. Lo que cambia no es la realidad, lo que cambia es la percepción. Y aquí comienza la técnica espiritual más importante de la que vamos a hablar. No es una técnica basada en rituales, no depende de objetos especiales, no requiere pertenecer a ninguna religión, no exige creer en nada, solamente exige una cosa: aprender a observar. Parece demasiado simple y precisamente por eso muchas personas la ignoran, porque la mente siempre busca soluciones complejas, busca secretos, busca fórmulas extraordinarias, busca respuestas lejanas. Pero la transformación casi siempre comienza de una manera mucho más sencilla. Comienza cuando te detienes, cuando por primera vez dejas de correr, cuando dejas de reaccionar automáticamente, cuando empiezas a mirar lo que ocurre dentro de ti. La mayoría de las personas jamás observa sus pensamientos, simplemente los cree. Un pensamiento aparece y automáticamente se convierte en verdad. Aparece una duda y la persona se identifica con ella. Aparece un miedo y la persona actúa como si ese miedo definiera la realidad. Aparece una inseguridad y toda su conducta comienza a girar alrededor de ella. Pero detente un momento. ¿Alguna vez has observado tus pensamientos en lugar de obedecerlos? ¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen? ¿Quién los creó? ¿Por qué algunos se repiten constantemente? Porque ahí comienza algo extraordinario. Cuando observas un pensamiento sin identificarte con él, descubres que no eres ese pensamiento. Y esa comprensión puede parecer pequeña, pero cambia todo, porque durante años quizás has creído historias sobre ti mismo, historias que se han repetido tantas veces que terminaron pareciendo reales. Quizás has pensado que no eres suficiente, quizás has pensado que siempre fracasas, quizás has pensado que nunca podrás cambiar, quizás has pensado que ciertas metas
son imposibles para ti. Y después de escuchar esas ideas durante años, comenzaste a construir tu vida alrededor de ellas. Tomaste decisiones basadas en ellas. Evitaste oportunidades por culpa de ellas. Limitaste tu crecimiento debido a ellas, sin darte cuenta de que solamente eran pensamientos, nada más. Y cuando comienzas a observar, empiezas a descubrir algo sorprendente. Gran parte de los bloqueos que existen en tu vida están sostenidos por ideas que jamás cuestionaste, ideas que aceptaste como verdades, ideas que heredaste, ideas que aprendiste, ideas que repetiste tantas veces que terminaron formando parte de tu identidad. Por eso la observación consciente es tan poderosa, porque ilumina aquello que permanecía oculto. Te permite ver mecanismos internos que han estado funcionando durante años sin que lo supieras. Te permite descubrir por qué reaccionas de determinada manera. ¿Por qué ciertos acontecimientos te afectan tanto? ¿Por qué algunas situaciones parecen repetirse constantemente? Y cuanto más observas, más claridad aparece, porque la conciencia funciona como una luz. Cuando una habitación está oscura, puedes tropezar con el mismo objeto durante años, puedes lastimarte una y otra vez, puedes frustrarte, puedes enfadarte, pero el problema no es el objeto. El problema es la oscuridad. Basta encender una luz para que todo cambie. El objeto sigue ahí, pero ahora puedes verlo. Y cuando puedes verlo, puedes actuar de manera diferente. Eso es exactamente lo que ocurre cuando la conciencia despierta. Los patrones siguen existiendo, las heridas siguen existiendo, los miedos siguen existiendo, pero ahora puedes observarlos. Ahora puedes comprenderlos, ahora puedes dejar de ser controlado por ellos. Y en ese momento comienza el verdadero cambio, no cuando intentas transformar el mundo, no cuando intentas controlar cada circunstancia, sino cuando empiezas a comprender el funcionamiento de tu propia mente. Porque la mente puede convertirse en una prisión invisible, pero también puede convertirse en una puerta. Todo depende de si estás dormido dentro de ella o si has comenzado a observarla. Y aquí aparece una pregunta fundamental. Si gran parte de tu vida está siendo influenciada por pensamientos, creencias y patrones que operan de manera automática, ¿quién eres realmente detrás de todo eso? Porque existe una diferencia enorme entre tus pensamientos y aquello que los observa. Y descubrir esa diferencia puede convertirse en el inicio de la transformación más profunda de toda tu vida. La mayoría de las personas nunca se detiene a explorar esa diferencia. Y sin embargo, ahí puede encontrarse una de las claves más importantes para comprender por qué vivimos como vivimos. Piensa en esto por un momento. Si puedes observar tus pensamientos, entonces no eres tus pensamientos. Si puedes observar tus emociones, entonces no eres tus emociones. Si puedes observar tus miedos, entonces tampoco eres tus miedos. Existe algo dentro de ti que permanece observando, algo que estaba ahí cuando eras niño, algo que estaba ahí durante tus momentos más felices, algo que estaba ahí durante tus momentos más difíciles, algo que sigue ahí ahora mismo. Y cuanto más te acercas a esa parte de ti, más empiezas a liberarte de las limitaciones que has construido alrededor de tu identidad, porque gran parte del sufrimiento humano nace de una confusión, la confusión entre lo que somos y lo que experimentamos. Sentimos miedo y creemos que somos miedo, sentimos inseguridad y creemos que somos inseguros, experimentamos un fracaso y creemos que somos un fracaso, pero la experiencia no define al observador, la experiencia simplemente ocurre y comprender esto puede transformar completamente tu relación con la vida, porque cuando dejas de identificarte con cada pensamiento que aparece, algo cambia, empiezas a ganar espacio interior, empiezas a recuperar libertad, empiezas a descubrir que tienes una capacidad que siempre estuvo contigo, la capacidad de elegir. Observa cómo funciona normalmente la mente. Aparece una situación difícil, inmediatamente surge un pensamiento, después una emoción, luego una reacción. Y todo ocurre tan rápido que parece automático,
De hecho, para la mayoría de las personas es automático. Alguien dice algo que no les gusta, se enfadan, algo sale mal, se frustran, aparece una dificultad, se llenan de ansiedad. Y así pasan años enteros reaccionando de la misma manera, sin darse cuenta de que existe otra posibilidad, la posibilidad de observar antes de reaccionar, la posibilidad de crear un espacio entre lo que ocurre y la respuesta que eliges dar. Ese espacio parece pequeño, pero puede cambiar una vida entera, porque dentro de ese espacio vive la conciencia. Y cuando la conciencia entra en escena, los viejos patrones empiezan a perder fuerza. Imagina a una persona que durante años ha reaccionado con miedo cada vez que aparece una oportunidad importante. Quiere avanzar, quiere crecer, quiere cambiar, pero cuando llega el momento, algo dentro de ella la detiene. Duda, se paraliza, retrocede y después vuelve a sentirse frustrada. Durante mucho tiempo creerá que el problema es la oportunidad, que el problema son las circunstancias, que el problema es la mala suerte. Pero cuando empieza a observar, descubre algo diferente. Descubre que el verdadero obstáculo no estaba afuera, estaba en el patrón automático que se activaba cada vez que aparecía la posibilidad de crecer. Y una vez que ve ese patrón, algo comienza a transformarse, porque aquello que observas conscientemente deja de controlar tu vida desde la oscuridad. Por eso la observación consciente tiene tanto poder, porque revela, porque ilumina, porque muestra aquello que antes permanecía escondido. Y cuanto más observas, más empiezas a descubrir otro elemento fundamental, la atención. Porque observar no es suficiente. También debes comprender hacia dónde diriges tu energía cada día. La atención es una de las fuerzas más poderosas que existen y al mismo tiempo una de las más desperdiciadas. La mayoría de las personas no dirige su atención. Permite que sea dirigida por las noticias, por los problemas, por los miedos, por las preocupaciones, por las opiniones de los demás, y después se pregunta por qué vive agotada, pero allí donde colocas tu atención, colocas también tu energía, y aquello que alimentas con energía comienza a fortalecerse. Si alimentas constantemente la preocupación crece. Si alimentas constantemente el miedo crece. Si alimentas constantemente las dudas crecen. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tu conciencia está fortaleciendo una determinada experiencia. Por eso es tan importante observar hacia dónde se dirige tu atención, porque la atención construye tu realidad cotidiana. Piensa en alguien que pasa horas recordando errores del pasado, revive conversaciones, revive decepciones, revive fracasos, revive momentos dolorosos. Sin darse cuenta, está alimentando una realidad interna basada en el pasado. Ahora piensa en alguien que dirige su atención hacia el aprendizaje, hacia el crecimiento, hacia las posibilidades, hacia aquello que puede construir. Ambos viven en el mismo mundo, pero no viven en la misma realidad, porque su atención está creando experiencias completamente diferentes. Y aquí aparece algo extraordinario. Cuando empiezas a observar tu atención, descubres cuánto poder has estado entregando sin darte cuenta. Descubres cuántas horas dedicas a pensamientos que no te ayudan. Descubres cuánta energía inviertes en preocupaciones que nunca llegan a ocurrir. Descubres cuántas veces alimentas exactamente aquello que quieres evitar. Y esa comprensión marca el inicio de un cambio profundo. Porque a partir de ese momento puedes elegir, puedes decidir conscientemente qué merece tu energía, qué merece tu tiempo, qué merece tu atención. Pero existe todavía una pieza más profunda, una pieza que une la observación y la atención, una pieza que puede transformar completamente tu experiencia interior, el silencio. Porque mientras exista ruido constante dentro de tu mente, será difícil percibir con claridad, será difícil observar, será difícil comprender, será difícil despertar. Y precisamente cuando descubres el verdadero poder del silencio, comienzas a entrar en el nivel más profundo,
de esta técnica espiritual, un nivel donde la conciencia deja de ser una idea y comienza a convertirse en una experiencia real, el silencio. No me refiero únicamente a la ausencia de sonidos, no hablo de apagar la televisión, no hablo de cerrar una puerta, no hablo de alejarte por unos minutos del ruido exterior, hablo de algo mucho más profundo. Hablo del momento en que la mente deja de arrastrarte de un pensamiento a otro, porque si observas con atención, descubrirás que la mayoría de las personas rara vez está presente. Su cuerpo está aquí, pero su atención está en otro lugar. Piensan en lo que ocurrió ayer, piensan en lo que podría ocurrir mañana, piensan en lo que deberían haber hecho, piensan en lo que temen que suceda. Y mientras tanto, la vida continúa pasando frente a ellas, sin que realmente la experimenten. Por eso el silencio interior tiene tanto poder, porque rompe esa inercia, rompe el movimiento constante de la mente, rompe el flujo interminable de pensamientos automáticos, y cuando eso ocurre, algo extraordinario empieza a revelarse. Empiezas a percibir cosas que antes pasaban desapercibidas. Empiezas a notar patrones, empiezas a notar emociones, empiezas a notar tensiones internas que llevaban años acompañándote, pero sobre todo empiezas a notar algo que siempre estuvo ahí, tu presencia. Existe una enorme diferencia entre pensar y estar presente. Pensar ocurre casi todo el tiempo. La presencia es mucho más rara. La presencia aparece cuando observas sin juzgar, cuando escuchas sin interpretar, cuando contemplas sin intentar controlar, cuando simplemente estás. Y aunque parece algo sencillo, para muchas personas es una experiencia completamente nueva, porque han pasado años viviendo dentro de sus pensamientos, han pasado años reaccionando, han pasado años corriendo detrás de preocupaciones que nunca terminan. Por eso cuando aparece el silencio, al principio puede resultar incómodo. Incluso puede dar miedo, porque en el silencio desaparecen las distracciones. Y cuando desaparecen las distracciones, comienzas a encontrarte contigo mismo, empiezas a ver heridas que habías evitado, empiezas a ver miedos que habías escondido, empiezas a ver creencias que llevaban años dirigiendo tu vida. Y aunque eso puede resultar incómodo, también es profundamente liberador, porque aquello que puedes ver, puedes transformarlo. Aquello que reconoces deja de actuar desde la oscuridad. Aquello que observas conscientemente comienza a perder poder sobre ti. Por eso muchas personas intentan escapar constantemente del silencio. Necesitan ruido, necesitan actividad, necesitan distracciones, porque quedarse a solas con ellas mismas resulta demasiado difícil. Sin embargo, es precisamente en ese espacio donde comienza la transformación, porque el silencio no viene a castigarte, viene a mostrarte, viene a revelar, viene a enseñarte aquello que el ruido te impedía escuchar. Y cuando empiezas a comprender esto, descubres algo sorprendente. Los mayores bloqueos de tu vida no suelen aparecer cuando estás en silencio. Aparecen cuando estás inconsciente, aparecen cuando reaccionas automáticamente, aparecen cuando repites patrones sin observarlos, aparecen cuando permites que viejos programas dirijan tus decisiones. Por eso la observación, la atención y el silencio forman una sola práctica. No son cosas separadas, son partes del mismo proceso. Primero observas. Después diriges tu atención conscientemente y finalmente aprendes a permanecer en silencio para ver con claridad. Entonces algo comienza a cambiar, no de manera repentina, no de forma espectacular, sino profundamente. Empiezas a responder diferente ante situaciones que antes te alteraban. Empiezas a notar oportunidades donde antes solo veías obstáculos. Empiezas a sentir menos necesidad de controlar cada detalle, empiezas a confiar más, empiezas a comprender más, empiezas a vivir de una forma distinta. Y aquí es donde muchas personas
se sorprenden, porque descubren que la transformación no consiste en convertirse en alguien nuevo, consiste en dejar de ser aquello que nunca fueron. Durante años acumulaste ideas sobre ti, etiquetas, miedos, limitaciones, condicionamientos, historias, y poco a poco comenzaste a creer que todo eso era tu identidad. Pero cuando la conciencia despierta, empiezas a ver algo diferente, empiezas a darte cuenta de que detrás de todas esas capas existe algo mucho más profundo, algo que no depende del miedo, algo que no depende de la inseguridad, algo que no depende de las circunstancias, una presencia silenciosa que siempre ha estado contigo, y cuanto más conectas con ella, menos poder tienen los antiguos patrones, porque ya no reaccionas desde ellos, ya no te identificas completamente con ellos, ya no permites que definan tu realidad. Y ese es el verdadero desbloqueo, no el que cambia únicamente lo que ocurre afuera, sino el que transforma la relación que tienes contigo mismo. Porque cuando esa relación cambia, todo empieza a reorganizarse. Tus decisiones cambian, tus prioridades cambian, tus relaciones cambian, tus hábitos cambian, tu manera de percibir cambia, y cuando cambia la percepción, cambia la experiencia. Pero todavía queda una última pieza por comprender, la pieza que explica por qué algunas personas logran sostener esta transformación durante años, mientras otras vuelven una y otra vez a los mismos patrones. Y cuando entiendas esa última pieza, comprenderás por qué esta técnica espiritual tiene el poder de desbloquear aspectos de tu vida que quizás llevaban años esperando ser transformados. La diferencia está en la práctica, porque comprender una verdad puede cambiar un momento, pero practicarla puede cambiar una vida. Y ese es el punto donde muchas personas se detienen, escuchan una enseñanza, se sienten inspiradas, comprenden algo importante. Durante unos días observan más, prestan más atención, intentan vivir con mayor conciencia, pero después regresan poco a poco a los mismos hábitos de siempre, a las mismas reacciones, a los mismos pensamientos, a los mismos patrones, y entonces concluyen que nada funcionó, cuando en realidad abandonaron el proceso justo cuando comenzaba a producir cambios profundos, porque la conciencia es como un músculo, cuanto más la utilizas, más fuerte se vuelve, cuanto más observas, más fácil resulta observar, cuanto más permaneces presente, más natural se vuelve la presencia. Cuanto más practicas el silencio, menos control tiene el ruido mental sobre tu vida. La transformación verdadera no ocurre en un instante, ocurre cada vez que eliges despertar en lugar de reaccionar, cada vez que eliges observar en lugar de juzgar, cada vez que eliges comprender en lugar de resistirte. Y aunque esos momentos parezcan pequeños, terminan acumulándose, hasta que un día miras hacia atrás y descubres que ya no eres la misma persona, no porque hayas intentado convertirte en alguien diferente, sino porque dejaste de vivir dormido. Porque la conciencia tiene un efecto curioso. Empieza transformando cosas pequeñas. La forma en que respondes a una conversación. La forma en que enfrentas una dificultad. La forma en que manejas una emoción. Pero con el tiempo esos pequeños cambios terminan modificando toda tu vida, porque cada decisión nace de tu estado de conciencia. Cada acción nace de tu percepción. Cada resultado nace de las elecciones que haces día tras día. Por eso la verdadera transformación nunca consiste en perseguir resultados. Consiste en transformar al observador. Cuando el observador cambia, las decisiones cambian. Cuando las decisiones cambian, las acciones cambian. Cuando las acciones cambian, la realidad comienza a reorganizarse. Y entonces comprendes algo que quizás llevabas años buscando. La vida no estaba bloqueada. Tu percepción estaba bloqueada. Las oportunidades no habían desaparecido. Simplemente no podías verlas. La claridad no estaba ausente, estaba oculta detrás del ruido. Tu poder no se había perdido. Estaba enterrado bajo capas de miedo,
condicionamiento y automatismo. Por eso la técnica espiritual que desbloquea todo en tu vida no es un secreto, no es una fórmula mágica, no es un conocimiento reservado para unos pocos. Es una práctica de conciencia, una práctica que comienza cuando decides observar, cuando decides prestar atención, cuando decides permanecer en silencio, cuando decides despertar. Porque en el instante en que despiertas, empiezas a recuperar algo invaluable. Empiezas a recuperar la capacidad de elegir conscientemente. Y esa capacidad puede cambiarlo todo. Puede cambiar tus relaciones, puede cambiar tus decisiones, puede cambiar tus hábitos, puede cambiar tu futuro. Pero sobre todo, puede cambiar la relación que tienes contigo mismo. Y cuando esa relación cambia, todo lo demás comienza a transformarse. Tal vez por eso tantas personas buscan respuestas en lugares lejanos, buscan maestros, buscan técnicas, buscan explicaciones, sin darse cuenta de que la puerta siempre estuvo dentro de ellas, esperando ser observada, esperando ser descubierta, esperando ser atravesada, porque el verdadero despertar no ocurre cuando aprendes algo nuevo, ocurre cuando ves con claridad aquello que siempre estuvo frente a ti, y quizás esa es la enseñanza más importante de todas. La conciencia no viene a añadir algo a tu vida, viene a quitar aquello que te impedía verla tal como es, viene a disolver las ilusiones, viene a romper los viejos patrones, viene a mostrarte que detrás del miedo existe libertad, que detrás del ruido existe silencio, que detrás de la confusión existe claridad, y que detrás de la persona que creías ser existe algo mucho más profundo, algo que siempre estuvo esperando que despertaras, porque al final la transformación más grande no consiste en convertirte en alguien diferente, consiste en recordar quién eres cuando desaparecen todas las distracciones, cuando desaparecen todos los condicionamientos, cuando desaparecen todas las máscaras, y en ese momento comprendes algo extraordinario. Nunca estuviste separado de aquello que buscabas, nunca estuviste lejos de la respuesta, nunca estuviste realmente bloqueado, solamente estabas mirando en la dirección equivocada, y cuando finalmente diriges la mirada hacia tu propia conciencia, descubres que la puerta que intentabas abrir durante toda tu vida ya estaba abierta.